Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, amén, sea todo el mundo bienvenido. Estamos empezando el año, estamos compartiendo de la bendición de darle a Dios lo primero y lo mejor, porque Él lo merece, nuestra vida, nuestro tiempo, de todo lo que tenemos, porque dijo el rey David: todo es tuyo y lo dado de tu mano te damos. Atentos, bendecidos. Hemos estado en ayuno desde el 2 de enero. Si nos ve un poquito más delgados es por la gracia de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con la palabra. Le voy a pedir que tome su asiento, que no va a estar llegando gente, que no se distraiga. Hablamos el domingo del principio de los primogénitos, que los primogénitos y los primeros frutos le pertenecen a Dios, pero tocamos dentro de la enseñanza del domingo que los diezmos son una manera de darle a Dios los primeros frutos. ¿Por qué? Porque es cuando tú apartas lo primero de lo que tú recibes y lo das. Vimos que entregar a Dios los diezmos no puede ser de lo último, de lo que te sobra, porque Dios demanda que sea lo primero, porque Él dio lo primero para nosotros. Entonces mucha gente lucha con que el diezmo está en la ley y hay mucha mala información, personas bien intencionadas pero mal dirigidas escriben y dicen cosas ahí en San YouTube y en San Google, que ahora el cristiano ve más el YouTube que la Biblia, y empieza a escuchar ahí ataques en contra de esto. Acuérdese usted que Satanás viene a robar, viene a matar y viene a destruir, y al diablo no le conviene una iglesia próspera. Él no quiere gente próspera y bendecida. Entonces él le roba al cristiano la bendición de honrar a Dios, porque él conoce el principio de la palabra, que Dios honra al que le honra. Y estudiamos que para que el hombre pudiera honrar a Dios, Dios diseñó un sistema de ofrendas. Fue Dios el que hizo este sistema de ofrendas para enseñar al hombre a honrarle a él. Satanás siempre imita. Por eso todos los demonios, todos el Malverde y la Santa Muerte, y todos demandan, y usted ve, la gente va y les da ofrendas y les dan. ¿Por qué? Porque ellos quieren honra. ¿De dónde cree usted que Satanás pide eso? De lo que Dios diseñó desde el principio. Entonces muchos cristianos dicen: yo no doy el diezmo porque el diezmo es de la ley. El diezmo no es de la ley, el diezmo es vida. Yo no doy el diezmo porque es un mandamiento, yo lo doy porque es vida, es bendición para mi familia. Amén. Este principio de los primogénitos y de los primeros frutos, o el diezmo, ya existía mucho antes de la ley. Esta enseñanza se llama el principio del diezmo, vida o ley. El diezmo es vida. Ya existía mucho antes de la ley. Se ve desde el principio en Génesis, cuando Caín ofrece y Abel la ofrenda a Dios, cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, cuando Jacob le hace un pacto con Dios. Y esto es 400 y tantos años antes de que existiera la ley. Vimos Génesis 4, que la primera ofrenda que se ve ahí es la de Caín y Abel, y es un principio de entregarle a Dios las primicias, porque Dios vio con agrado cuando Abel le dio. ¿Qué le dio a Abel? De lo primero, de lo más gordo. Pero aún más atrás de Génesis 4, en Génesis capítulo 2, vaya conmigo, Génesis 2:15, Dios le enseña este principio a Adán y a Eva, cuando Él les pide que cuiden el huerto.
Acuérdese usted que Dios plantó un huerto y Dios le dijo al hombre: lo vas a cuidar, lo vas a labrar. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Aquí el hombre todavía no caía. Y muchos también dicen que el trabajo es una maldición, porque después de que peca Adán, Dios le dijo: con sudor, trabajarás. No es cierto, el trabajo es una bendición. Ya Adán trabajaba antes de caer. Uy, nadie dijo amén. El trabajo es una bendición, para que lo labrara y lo guardara. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo Dios? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios le enseña al hombre un principio universal. Y Dios le dice: todos los árboles del huerto son tuyos. Come, agarra lo que quieras, todo es tuyo. Nada más hay uno. Ese no es tuyo, ese es mío. No lo toques ni comas de él. Para que Adán y Eva fueran fieles administradores del huerto, para que ellos administraran bien y cuidaran bien el huerto de Dios, ellos tenían que hacer algo. Ellos no deberían de tomar y de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Estamos aquí? Lo mismo Dios me dice a mí: Gerardo, todo lo que te doy, todo lo que recibes, todo eso es tuyo. Nada más hay una parte muy pequeñita, que es un 10%. Eso no lo toques, conságramelo, porque es mío. Si tú lo tocas y te lo gastas y te lo comes, no serás un fiel administrador de lo que yo te doy, del 100% que yo te doy. Es el principio de que Dios le dio a Adán desde Génesis capítulo 2, que hay algo muy pequeño que no es nuestro y le pertenece a él. Dile al que está a uno de ti: Dios quiere que seas fiel administrador de lo que él te ha dado. Ahora, ¿para qué es el diezmo? Para que nosotros aprobemos la prueba que Dios nos pone. El diezmo, decíamos el domingo, que es una prueba. Vamos a entenderlo por qué. Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo 6, 21. Cristo dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Donde está el tesoro, ahí está tu corazón. Ojo aquí. No dice: donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. No, dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, el corazón del hombre sigue a el tesoro, no al revés, no el tesoro al corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Esto es el por qué. Ponme el comentario ahí, mijo. Esto es el por qué el dar el diezmo representa una prueba para todo cristiano. La prueba del diezmo es que si tu tesoro es Dios, ahí va a estar tu corazón. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte del 100% que tenemos. Lo vimos el domingo y lo ejemplificamos ahí con unos billetes. ¿Se acuerda? Sí, ok. El número 10 en la Biblia representa prueba.
¿Qué representa el número 10? Prueba. Ok. Ejemplo. ¿Cuántas plagas vinieron sobre Egipto? 10 plagas. 10 veces Dios probó el corazón del faraón. 10 veces. Número 2. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. En otras palabras, ¿de cuántas maneras Dios prueba nuestro corazón? De 10 maneras. Otro punto. ¿Cuántas veces probó Dios a Israel cuando anduvo en el desierto? ¿Se acuerda usted? 10 veces me ha provocado este pueblo cuando él los quería destruir y que Moisés se puso delante de él. 10 veces. ¿Cuántas veces le cambió Labán el sueldo a Jacob cuando Jacob trabajaba con su suegro? 10 veces. Esto era una prueba. Dijo, 10 veces me has cambiado el salario. ¿Cuántos días fue probado Daniel? En el primer capítulo del libro de Daniel, léalo por favor, 10 veces. Igual ocurre en el Nuevo Testamento. En Mateo 25, ¿cuántas vírgenes eran las que fueron probadas que tenían que tener su lámpara encendida? ¿Cuántas vírgenes eran? Oiga, usted lee mucho la Biblia. En Apocalipsis 2:10 se menciona 10 días de prueba. Y el Señor Jesucristo tuvo 10 apóstoles. Amén. No, tuvo 12. Eso era una prueba para usted. El 10 en la Biblia siempre se relaciona con prueba. ¿Se relaciona con qué? Por eso el diezmo representa la máxima prueba en el corazón del creyente. Ojo aquí. Y también es la única manera en que Dios le permite al hombre probarlo a él. Lo voy a decir de nuevo. El diezmo representa la prueba en tu corazón y en mi corazón si vamos a honrar a Dios. Pero también es el único punto donde Dios nos permite a nosotros unas cositas así chiquitas que probemos a Dios. Malaquías 3:10. Vaya conmigo a Malaquías 3:10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, no solamente es una prueba para nosotros, sino también es en el único punto donde Dios permite que tú y yo lo probemos a Él. Él dice, pruébame. ¿Qué dice? No hay otro lugar en la Biblia que en algún punto Dios le diga al hombre, pruébame. Pruébame a ver si no te sano. Pruébame a ver si no bendigo tu matrimonio. No hay ninguna. Pero en este punto Dios le permite al hombre, a ti y a mí, que lo pongamos a prueba. Pruébame, si no te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Un pastor le dijo a Dios, Señor, ¿por qué pusiste el diezmo 3 hojas antes de que empezara el Nuevo Testamento? Si lo has puesto en el Nuevo Testamento, Señor, la gente hoy en día no tuviera tanto problema para darlo. ¿Qué te costaba? Lo pusiste en el último libro 3 hojas antes. Y dice que él escuchó que Dios le dijo, yo lo puse donde debería de estar. Ahí lo puse. Pero también puse en ese mismo capítulo, en el versículo 6, porque yo no cambio. Esto lo vimos el domingo. Yo no cambio. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo siempre. Y dijo, es una experiencia personal de este pastor, ¿no? Y dice, y lo hice precisamente para que fuera una prueba en el hombre. Para que el hombre supiera que esto no se trata de un mandamiento. Esto se trata de un principio eterno
y es para que ellos aprendan a honrarme. ¿Qué pasó con los amenes? ¿Usted no le gusta honrar a Dios? Amén. Dios nos reta hoy y nos dice: iglesia, pruébame. Empieza desde hoy a honrarme diligentemente, dándome los primeros frutos, entregándome los diezmos, y verás cómo te bendigo, cómo te cerco, cómo el enemigo no te toca, cómo te abro los cielos. Dios te lo está diciendo de frente, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice: pruébame. ¿Qué dice Dios? Pruébame. Ahora, ahí en Malaquías hay dos cosas: yo consagro el diezmo y se lo entrego a Dios y recibo bendición, lo retengo y recibo. Este también es un punto para los religiosos. Es que no es cierto, porque ya hoy en día ya no estamos bajo maldición, porque Cristo cargó con la maldición. Ahora ya no es maldición. Entonces no, porque no doy el diezmo voy a caer bajo maldición. A ver, ¿qué dice la Biblia? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces dice Gálatas que Cristo ya se llevó la maldición y la colgó en el madero, y ya quitó la maldición de nuestra vida. Amén. En mi familia había una maldición de alcoholismo que venía por generaciones. Yo era alcohólico, mi padre había batallado con el alcohol generaciones pasadas, mis hijos iban a ser alcohólicos, pero Cristo rompió con esa maldición. Ahora hay una generación santa. Amén, porque Cristo rompe con la maldición. Ok, también dice la palabra esto, Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros curados? Está haciendo referencia ahí en la primera carta de Pedro de Isaías 53, diciendo que Cristo en la cruz cargó con nuestros pecados y también llevó nuestras enfermedades. ¿Lo crees? O sea que Cristo quitó el pecado y la enfermedad. Ok, ¿cuántos de los que estamos aquí, desde que nos hicimos cristianos, hemos cometido algún pecado? Para empezar, muchos mentirosos no están levantando la mano. El primero que la estoy levantando soy yo. No me diga que no, por favor. Dice primera carta de Juan que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Pica al que está a un lado de ti y dile: no seas mentiroso y orgulloso. ¿Cuántos de los que nos hemos, desde que te hiciste cristiano, cuántos nos hemos enfermado? ¿Te has enfermado? Aunque Cristo quitó el pecado y aunque Cristo llevó nuestras enfermedades, pero también nosotros estamos, dice la Biblia: en el mundo tendréis maldición y dolor. Entonces viene enfermedad, me equivoco, peco. ¿Por qué? Porque me enojo, porque traigo problema, porque abrazo y traigo amargura. Entonces, aunque Cristo me libró de la enfermedad y llevó nuestro pecado, la Biblia dice que el efecto de la maldición que había nos toca todavía. Entonces, por la fe yo empiezo a luchar, recibo sanidad, yo me arrepiento, le pido perdón al Señor, Él me perdona, Él me vuelve a levantar. Ok, entonces es cierto, aunque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero cuando yo no honro a Dios y no estoy consagrando lo que es de Él, yo voy a recibir los efectos de la maldición
Porque la pobreza, yo no sé usted cómo le pueda llamar. A eso no se le puede llamar bendición. Vivir en pobreza, vivir endeudado, vivir batallando en tu vida, eso no es bendición. Son efectos de la maldición, aunque ya no estamos bajo maldición. Entonces muchos religiosos dicen, es que no es cierto, y yo no estoy bajo maldición por no dar el diezmo. Es como si dijeras, yo no me enfermo nunca porque Cristo se llevó la enfermedad. Ya no peco porque Cristo cargó con mi pecado. Mientras estemos aquí vamos a estar batallando. Y la Biblia dice que hay dos cosas que yo recibo: o bendición cuando camino en obediencia, o viene maldición sobre mi vida. ¿Qué queremos como creyentes? ¿Vivir en bendición o en maldición? Pues parece que a muchos nos gusta vivir en maldición, porque no le creemos al Señor, aunque Él nos dice, pruébame. Te lo dije, a lo largo de todos los años que tengo, mi esposa y yo como pastores hemos visto que la gente que es fiel con sus diezmos, aunque pasen tiempos, temporadas difíciles, siempre, pastor, ¿y qué cree? Y vino una bendición y Dios abrió esta puerta y Dios hizo esto. Y la gente que batalla para diezmar es gente que siempre anda, no tengo dinero y traigo este problema, se me vino todo para abajo, estoy en bancarrota. Porque Dios no cambia. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. La buena noticia que tenemos es que Dios dice que reprenderá al devorador aquí en Malaquías, si tan solo nos atrevemos a creerle a Él y obedecerlo al entregar con alegría lo que es de Dios. Amén. Ahora, ley o gracia. Otra excusa es que la gente dice, yo no diezmo porque ya no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo dice la mayoría porque desconocen lo que es la gracia. Desconocemos lo que es la gracia. Póngame atención, por favor. La justicia de la gracia siempre excede a la justicia de la ley. La justicia de la gracia siempre es mayor. Por ejemplo, dice el Señor Jesucristo, oíste en la antigüedad, ojo por ojo y diente por diente. Pero hoy yo te digo que tienes que a tu enemigo, tienes que maldecirlo. A tu enemigo tienes que, ¿no sabes lo que dijo Jesús? Al que te quita. Pero antes era ojo por ojo, diente por diente. 2. Oíste en el antiguo, no adulterarás. Y en el Antiguo Testamento adulterio era que tenías que acostarte con la persona que no era tu esposa o que no era tu esposo. Si no te acostabas físicamente y tenías una relación sexual, no eras culpable de adulterio, aunque lo anduvieras ahí coqueteando y anduvieras ahí haciéndole la lucha y hubieras ahí abrazado y te hubiera abrazado y te hubiera dado un beso. No eras culpable de adulterio hasta que no consumaras el acto sexual. Cristo dijo, eso era en el antiguo, pero ahora en la gracia dice Jesús, si tú miras a una mujer que no es tu esposa y la deseas en tu corazón, ¿qué dijo? Eres culpable de adulterio. Oíste en el Antiguo Testamento, en la ley, no matarás. Pero yo te digo ahora, bajo la gracia, que si tú estás enojado con tu hermano, que si tú traes amargura contra él y no lo puedes perdonar, eres culpable de homicidio. Entonces la gracia tiene estándares más altos. La justicia de la gracia tiene estándares más altos que los de la ley. Entonces a mí, en los cristianos religiosos que me dicen, yo no diezmo porque yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Le dije, qué bueno, mijo. Entonces no da el 10, da el 20, da el 30, da el 40. Porque bajo la gracia hay que dar más. Diga al que está lo de ti, ¿estás bajo la ley o bajo la gracia? Yo no lo doy porque estoy bajo la gracia. O bajo la gracia es más, mijo.
Ya tan poquito me queda. Muchos cristianos piensan que solo en Malaquías capítulo 3 la Biblia habla del diezmo. Mire, vamos a ver rápidamente Génesis 14, 18. A ver, teníamos una persona que antes venía a la iglesia y que decía, ya van a sacar Malacas. Ay, Nanurria decía, van a sacar a Malacas capítulo 3. Y hay todavía cristianos hoy en día que creen que Malaquías nada más habla de los diezmos. Lea el libro de Malaquías, está tremendo, una exhortación a todos los sacerdotes en lo sexual, en su matrimonio, en las relaciones con sus, es todo. Y también habla de las finanzas. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Estoy leyéndola en la traducción, una traducción moderna. Versículo 19. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo, Abraham, bendito seas del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo porque entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo Abraham? Y Abraham le dio los diezmos de todo. Abraham, 470 años antes de la ley. Dice que Abraham entregó diezmos a este Melquisedec. Lo ponen ahí como sacerdote del Dios Altísimo, que es una representación en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Abraham, ¿a quién representa? ¿Cómo es llamado Abraham? Entonces Abraham es nuestro padre. Abraham nos representa a nosotros. Y Melquisedec, ¿a quién representa? A Cristo. ¿Qué hizo Abraham con Melquisedec? Le entregó. ¿Qué le entregó? Ok. Hebreos capítulo 5 versículo 9. Hebreos 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de ¿quién? En el Nuevo Testamento, en Hebreos, está hablando que Jesucristo era ese sacerdote del Antiguo Testamento llamado Melquisedec. Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos, ¿de qué dice? De todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Qué dice? Permanece sacerdote. ¿Qué dice? Todos los atributos que dice aquí son los atributos de Jesucristo. Entonces él era un tipo de Jesús, y lo dice la palabra en el Antiguo Testamento, porque ya no se vuelve a hablar más de Melquisedec hasta acá, hasta el libro de Hebreos. Ahora, hay otra cosa importante aquí que se menciona en esta misma escritura. Hebreos 7:8. Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos, ¿qué dice? Hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. En el sentido terrenal y humano, tú y yo entregamos los diezmos en la iglesia, en el lugar donde nos congregamos, en nuestra iglesia local, ahí entregamos los diezmos. Pero en el sentido espiritual se los estamos dando directamente ¿a quién? A Jesucristo. Dice, ciertamente aquí lo reciben hombres mortales, pero ahí uno que da testimonio que vive, y está hablando de Jesús. Qué tremendo, esto es algo tan sublime, esto es algo tan glorioso, que imagínese estar entregando. Cuando usted hace eso, lo estamos haciendo directamente con Dios, y Dios honra.
Qué triste, qué desperdicio y qué, no hay una palabra para describir cómo tantos cristianos evitan que Dios derrame bendición sobre sus vidas por sus preceptos, por sus temores, por no creer que Dios en esta área quiera y tenga el poder para bendecirnos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Ahora mire, Génesis 28, 22. Jacob, el patriarca, se acuesta, iba huyendo de su hermano, y cuando agarra una piedra y reposa su cabeza en la piedra, tiene un sueño donde ve la escalera que toca el cielo y la tierra, ve los ángeles que suben y bajan. Entonces dice: estoy espantado porque esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces él hace un pacto con Dios, él levanta esa peña y dice: y esta piedra que he puesto, Génesis 28, 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres. ¿Qué dice Jacob? ¿Quién le enseñó a Jacob que tenía? Estos son 400 años antes de la ley, porque Jacob lo aprendió de su padre Abraham, de su padre Isaac, de su abuelo Abraham, de su padre Isaac. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. 400 años antes de la ley, él le dice a Dios que él le va a entregar a él los diezmos de todo. Entonces la promesa de Jacob de dar el diezmo de todo surgió de un corazón agradecido, no de un mandamiento legalista, y se hizo 400 años antes de la ley. Por eso dice el Nuevo Testamento: no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama. Dios ama. Entonces la Biblia dice: cuando des, dalo con un corazón, porque Dios lo que ve no es el sobre. Y dicho sea de paso, te damos un sobre para que tu ofrenda sea en secreto. Entonces Dios no ve la cantidad tan grande que das. Dios está mirando, porque Dios ama, porque Dios ama al dador alegre. Levítico 27, 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del pastor Gerardo es. Amén. ¿De quién es? ¿De quién es? Es de Dios, es cosa dedicada a Jehová. Ahí la palabra es cosa consagrada, y en el original la palabra consagrar significa reservado y separado. ¿Qué significa? Reservado y separado. Esto significa que todos los primeros frutos son consagrados, reservados, separados para Dios, son para Él. Dice: son míos y yo no puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Porque hay cristianos que dicen: ay, es que vi un viejito y pobrecito con tanta necesidad. No creo que Dios se enoje porque le di a él el diezmo. Dios no se va a enojar, pero el que no va a recibir bendición eres tú, porque eso no es, dale al viejito del 90% que Dios te dio. Eso, dice, es mío. ¿Qué dice Dios? Es algo consagrado para mí, es mío. ¿De quién son los diezmos? De Dios. De Dios. Tú no los puedes destinar a donde tú quieras. Es algo consagrado, reservado y apartado. ¿Para quién? Para Dios. Ahora, Cristo dijo algo. Estaba hablando con los, pase alguien en el teclado, por favor. Estaba hablando con los fariseos y con los escribas. Y estaba, si alguien hizo enojar al Señor Jesucristo en esta tierra, fue la gente religiosa. Y hoy en día la gente religiosa es la más, y que si no caminas como yo camino, y si no te vistes como yo me visto, y si no dices amén, haciéndole así, amén, entonces Jehová no está contigo. O sea, son con la gente que más batalló Jesús, con la gente religiosa. Y está hablando con los fariseos y con los escribas, Mateo 23, 23, y les dice: ay de vosotros, escribas
y fariseos, ¿qué les dice? Hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Dijo Jesucristo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces el religioso era, Dios no pidió que diezmaran la menta, ni el eneldo, ni el comino, pero ellos eran tan así pero se olvidaban de la justicia, de la misericordia y de la ley. Ahora Cristo dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, si el diezmo hubiera sido abolido, entonces Cristo hubiera dicho, esto es lo que se tiene que hacer y olvídense del diezmo. Pero dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Terminamos viendo el decreto del rey Ezequías. El pueblo estaba pasando por una situación terrible. Ezequías llama otra vez, se empieza a leer la ley, empezó la gente a volver al Señor. Y Ezequías manda, porque Ezequías se da cuenta que el templo de Dios, la casa de Dios, estaba casi en ruinas. Los sacerdotes no tenían ni para comer. Y dice, esto no puede ser así. Y el rey Ezequías dice, Segunda de Crónicas 31:4, Segunda de Crónicas 31:4, mandó también al pueblo que habitase en Jerusalén que diese ¿qué? Ponme el versículo, mijo, por favor. Segunda de Crónicas 31:4. El tiempo que se tardan los de producción no me lo cuenten a mí en la prédica, Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y a los levitas, para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová. Versículo 5. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron, ¿qué dieron? Muchas primicias de grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia, ¿qué trajeron? Los diezmos de todas las cosas. Versículo 6. También los hijos de Israel y los hijos de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, los diezmos de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron ¿en qué dice? En montones. Versículo 7. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías el rey a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. ¿Y qué dice? Nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisión. ¿Qué están diciendo? Es lo que dice Malaquías. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas y derramaré bendición hasta que. Pero ¿para qué dice Malaquías? Trae todos los diezmos al alfolí. ¿Para qué dice? Para que haya abundancia. ¿En dónde? Entonces aquí en Crónicas estamos viendo que cuando el pueblo obedece al decreto del rey, el pueblo empieza a dar y empieza a dar primicias y empieza a dar ofrendas y empieza a dar diezmos. Y dice que era tanto. ¿Por qué? Porque a Dios, escúchame bien, a Dios no le ganamos a dar. A Dios no le ganamos a dar. Tú das y Dios derrama bendición, y tú das y Dios derrama bendición, y tú das y Dios derrama bendición, porque Dios es fiel. Amén.
Y dicen los sacerdotes: es que esto ha estado tremendo, hemos comido, nos hemos saciado, hemos hecho toda la obra en el templo y nos ha sobrado estos montones, porque Jehová, desde que el pueblo empezó a dar, Jehová ha bendecido a su pueblo. Amén. La lección es clara. Hay muchos cristianos que tienen una cuota, y Dios nos pide cuotas, pero siempre dan 50 pesotes para el Señor. ¿Está mal? Pues si es tu diezmo, no está mal. Si tú ya tienes más de un año de ser cristiano, estás batallando con tu economía. Cuando alguien me dice: pastor, estoy batallando con mi economía, yo le pregunto de frente: ¿estás diezmando? Y la gente se enoja. ¿Qué tiene que ver eso? Dije: es que es el principio que Dios pone para que Él te bendiga. Un día, pase todo el grupo de alabanza, un hombre se desposa con su mujer y pone fecha para casarse en un año, año y medio, pero él tiene que salir de viaje, se tiene que ir. Entonces tenía 3 socios y les dijo, que aparte eran sus amigos, ellos 3, les dijo: miren, me voy a ir, pero mi novia, mi futura esposa, va a preparar todo lo de la boda, porque yo vengo en año y medio para casarme. Les voy a estar depositando pesos mensuales por la compañía que tenemos, y les voy a pedir, por favor, que cada uno de ustedes le dé a mi novia 1,000 pesos, porque con eso yo le dije a ella que yo le voy a estar dando ese dinero, se los voy a dar a través de ustedes, para que ella haga todo para cuando yo regrese. Sí, cómo no. Entonces el muchacho le habla a la novia a los 3 meses: ¿cómo estás, mi amor? Y muy bien. Y oye, ¿te ha llegado el dinero que te mandé con Pedro, Paco y Luis? Y dice, porque él ya le había dicho que le iban a estar dando 1,000 pesos. Dijo: pues mira, Pedro sí me ha dado los 3 meses. Paco, dijo, me dio el primer mes, el segundo mes me dio 800 y el tercer mes me dio 700. Y Luis me dio 300 pesos nada más el primer mes y no me dio nada. Entonces el muchacho le habla a estos cuates y le dice a Paco y a Luis: a Pedro le sigue enviando el dinero, y a Paco y a Luis, a Paco le dio la mitad y a Luis ya no le dio nada. Cristo viene por su iglesia. ¿Sí sabes tú que Él es el novio y nosotros somos la novia? Y Cristo nos ha dicho: yo te doy todas las cosas en abundancia para que tú las disfrutes. Nada más te voy a pedir algo muy pequeñito, que lo estés dando fielmente a mi novia en la iglesia. Y si tú haces esto, porque yo vengo por mi novia, y dice que viene por una novia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y a la gente que, como Paco y Luis, luchan con esto, Dios no les va a estar dando, porque ellos no cumplen con el mandato que Él dio, que algo muy pequeñito, pero que lo teníamos que hacer fielmente, se lo diéramos a su novia. El diezmo no es ley, el diezmo es vida, es bendición, es protección, es lo que asegura que los cielos estén abiertos sobre tu vida, que el devorador sea reprendido, que venga sobreabundancia en tu vida. ¿O a quién le gusta estar
a los 5 días de la que te pagan el sueldo ya no tengas dinero, que se te haga largo esperar la quincena. ¿Cuántos han vivido eso? No levante la mano. Pero es el religioso que dice: es que ¿cómo le hago si no me alcanza, si no tengo? Dios sabe. Hay unos que dicen: Dios sabe. Pues sí sabe que te duele el codo, pero tú dices: Dios sabe que no me alcanza. Me dice Dios: no, mijo, no tienes fe. No tienes fe. Pruébame. ¿Qué dice Dios? Pruébame. ¿Qué dice Dios? Pruébame. Y también es una prueba en nuestro corazón si le vamos a honrar o no le vamos a honrar. Ponte de pie. Este año es año de bendición. Es año de bendición. Es año de bendición. Cosas que tú ni te has imaginado son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Lo dice la Biblia: el pan es para los hijos. Caminemos en los principios de la palabra. Como un principio de la palabra de fidelidad trae bendición sobre tu matrimonio. Otro principio de la palabra de tratar a tu mujer como un vaso más frágil, de que la mujer respete a su marido. Esos principios de la palabra van a asegurar bendición y protección. También en las finanzas hay principios para que, aunque esté pasando el país por las crisis más terribles, caerán a tu derecha, caerán a tu izquierda, pero a ti no te tocarán. La gente te dirá: bienaventurado, y seremos tierra deseable, dice la palabra. Que querrán que trabajes con ellos, te estarán hablando de otras compañías, te estarán poniendo todo en tus manos. Dice que seremos tierra deseable. Dios nos ama. Dios nos ama. Y Dios tiene bendición para nosotros. Por menos espiritual que esto se escuche, porque el diablo ha engañado y el diablo dice que no es bueno que se hable de esto en las iglesias, y por eso el pueblo está en pobreza. Dios honra al que le honra. Dios honra al que le honra. Levanta tus manos al cielo. Está empezando el año, mi hermano. Es la mejor manera de enfocar nuestro corazón con Dios y de ponernos con Él a cuentas y decirle: Señor, quiero caminar en fidelidad. Y como Jacob no tenía nada, y cuando no tenía nada le dijo: de todo lo que me des. Si estás ahorita en bancarrota, es el mejor momento para que le digas a Dios: Dios, de todo lo que me des. Y empezamos a ser fieles con lo poco, y tú vas a empezar a mirar cómo cada vez vas a dar más, y cómo cada vez vas a dar más, y cómo cada vez vas a dar más, porque Dios honra al que le honra. Di conmigo: Señor Jesús, gracias, te amo, mi vida es tuya. Hoy me pongo delante de ti como tu hijo, dándote gracias, porque en todas las áreas de mi vida tú tienes principios que me protegen, que me guardan, y aún en mis torpezas tú me cuidas. Te pido perdón si no había entendido con claridad la bendición de consagrarte a ti los primeros frutos, de entregarte primicias, de dar los diezmos. Gracias, Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata. Tú no necesitas mi dinero. Yo necesito tu favor. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Dios. Yo te doy, no para que me des. Ya me entregaste tu vida. Yo te doy lo mejor. Doy lo mejor. Espíritu Santo, me declaro un dador alegre.
un hombre generoso, y empiezo a caminar en este año dándote a ti primicias, diezmos, ofrendas en todo el año. Te honraré porque eres mi Padre. Gracias, gracias, gracias. Espíritu Santo, llénanos hoy, llénanos. Trae esa convicción en nuestra vida. Al Rey rendimos toda gloria. Trae esa seguridad, Señor. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey. Al Rey, al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, rendimos majestad. Al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey, rendimos toda gloria. al Rey, Al Rey, rendimos majestad. Al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, al rendimos toda gloria. Al Rey, rendimos majestad. Dale gracias al Señor. Al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, Al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, rendimos majestad. al Rey, Rendimos toda gloria. Al Rey, rendimos toda gloria. al Rey, Rendimos majestad. al Rey, Rendimos toda gloria. Al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, rendimos majestad. Al Rey, rendimos toda gloria. Al rendimos toda gloria. gracias Jesús, Al Rey, gracias Padre, rendimos majestad. gracias, Al Rey, rendimos toda gloria. al Rey, Al Rey. pon tu mano en tu corazón y dile: Señor Jesús, tú miras mi corazón. Gracias porque tú me hablas
de mi necesidad. Quiero honrarte y siempre darte lo primero y lo mejor de mi vida y de lo que tengo. Te amo, Señor. Te amo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Si hay personas que no te dieron entrada y necesitas un sobre, levanta tu mano. A dar primicias, dile a Lugier porque tenemos sobre de primicia y tenemos sobre de diezmo. Rápidamente, no te desconcentres. Es parte importantísima. Es más, es la parte en la que honramos a Dios.